Poco a poco la sociedad mexicana, o una fracción de ella, se ha abierto al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para comprobarlo, veamos estos resultados de una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. Ante la pregunta sobre qué tan de acuerdo están con el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 33% de la población dijo estar de acuerdo, 30% dijo estar en desacuerdo. Un resultado bastante parejo, pero la diferencia la hacen las respuestas más radicales, ya que solo el 5.6% dijo estar totalmente de acuerdo y el 20% se manifestó totalmente en desacuerdo. Los que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo manifiestan que su postura responde a que los homosexuales están en su derecho de contraer matrimonio. En segundo lugar, a que el amor es para todos, y posteriormente fundamenta su postura a que sería un acto de libertad, igualdad y respeto. Los que se manifestaron en contra o totalmente en contra argumentan que no es natural un matrimonio de esta clase, porque no es religiosamente permitido, porque sería un mal ejemplo para la sociedad, porque permitirlo rompería la estructura social aceptada y porque no pueden formar una familia. Finalmente, a la pregunta sobre la adopción, un asunto clave, aquí la respuesta es más contundente. El 60% se manifestó en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, mientras que el 32% se dijo a favor. Así están los datos, y para hablar de este tema quiero agradecer que me acompañen en el estudio David Razú, asambleísta del PRD, y Carlo Pisano, asambleísta del PAN. Señores diputados, bienvenidos. Bueno, ahí están los datos. Carlo, decía yo al principio de la presentación que una parte de la sociedad mexicana empieza a ver con mejores ojos estas cosas, este tipo de acuerdo, de unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Estás de acuerdo con ello o crees que la sociedad mexicana, o la capitalina, vamos a circunscribirnos a la capital, sigue siendo conservadora en este tipo de temas? Es que yo creo que, primero, no creo que sea un tema de conservadurismo, me parece que es un tema de nuevas realidades. Y bueno, en Acción Nacional no es que queramos nosotros imponer ninguna realidad en particular, sino solamente reflejar en los marcos jurídicos lo que se requiere regular en materia de una convivencia. Hace 2 años se inició una iniciativa que modificó o creó una ley de sociedades en convivencia y que permite a personas del mismo sexo tener un reconocimiento civil por parte del Estado de una relación con una finalidad particular. Yo quiero nada más señalar algunos datos de cuál ha sido el resultado de estos efectos, de esta regulación. De septiembre de 2008 a septiembre de 2009 se registraron 241 sociedades en convivencia. Al mismo tiempo, en el matrimonio hubo 45.107 solicitudes de matrimonio. ¿Esto qué representa? Que comparando los datos de sociedades en convivencia con matrimonio, representan solamente el 0.53%. Diputado, lo que dice Carlo aparentemente es que la demanda ha sido poca y por lo tanto no se justifica dar ese siguiente paso. ¿Qué piensas? Bueno, me deja hacer 2 o 3 comentarios primero, León, con respecto a, nada más para abordar un poquito las encuestas que se presentaron. Mira, las encuestas la verdad es que hacen ver cómo hemos evolucionado. Primero, es difícil determinar la metodología de cada encuesta, etcétera, etcétera. Justamente Milenio publicó una este lunes, ¿no?, hecha por María de las Heras, donde sale 48% de los encuestados a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y 46% en contra, con un 6% que es el que se mueve. Esta nos demuestra algo así como un 40-60 si sumamos los extremos, ¿no? Una cosa por el estilo, es decir, 40 a favor, 60 en contra, más o menos, sumando las posiciones extremas. Pero lo interesante es que si tú ves las encuestas que se hicieron sobre este tema hace apenas 3-4 años, que hay algunas ahí disponibles, otra vez recurro a la de Milenio de María de las Heras, el porcentaje de personas que estaban a favor no superaba el 15 o 20%. No recuerdo el dato exacto, habría que revisarlo. Entonces, en estos años hemos avanzado muchísimo en el respeto de las libertades y de los derechos individuales y de los derechos civiles. Lo que te dice esto y lo que tú ves detrás de esto es un proceso social por los derechos civiles que no se va a detener en ningún caso. Como no se detuvo que existiera un matrimonio civil, como no se detuvo que se incorporara el divorcio al derecho civil, que no estuvo siempre en el matrimonio el divorcio, como no se detuvo el voto de la mujer. Entonces, la parte buena y la parte optimista del tema es que indudablemente vamos a ganar. Es cuestión de tiempo. Ahora, el siguiente punto, y abordando lo que decía mi compañero Carlo Pisano,
dice, es que ha habido muy poquitas sociedades de convivencia. Yo diría dos cosas con respecto a hacer un paralelismo entre esto y matrimonio. Hay muchos derechos que el matrimonio otorga hoy y que sociedad de convivencia no otorga. Pero independientemente de los derechos prácticos, el punto de fondo es la igualdad. Es decir, ciudadanos iguales accediendo a instituciones iguales. Hoy tenemos una institución, que es el matrimonio, que está discriminando y que dice, si tu orientación sexual es homosexual, eres lesbiana, no puedes acceder al matrimonio. Es un derecho que hoy no tienes. Y dice Carlos, ¿por qué, si es tan baja la demanda, vamos a cambiarlo? Pues por una razón muy sencilla, porque no le va a afectar a nadie. Y esa es la gran nobleza de esta propuesta de reforma. Todos los heterosexuales, como probablemente nosotros, no lo sé, Carlos, yo, supongo que tú, seguimos pudiéndonos casar, tener hijos con personas de sexo distinto al nuestro, no tenemos ninguna afectación. De lo único que se está hablando es de reconocerle derechos a un sector social al que hoy no se le han reconocido, sin dañar en ningún momento el derecho de ningún otro sector social. Por eso la iniciativa, en ese sentido, es noble. Entonces, a mí me parece que aquí la discusión que hay, para ponerlo un poco en el contexto, hay dos visiones de mundo que se enfrentan. Una visión del mundo que dice todos deben ser como yo digo que deban ser, ¿no? Porque así es la mayoría, ¿no? Y otra que dice el Estado está, que es la nuestra, para reconocer la realidad social y cooperar con su desarrollo a partir de la regulación de esa realidad social que se mueve sola. Y aquí es muy importante decir, casi todo, mucho de esto viene de una concepción religiosa de la vida y del Estado. Eso es lo que hay en el fondo, además. ¿Eso es lo que está en el fondo? ¿Hay una imposición ideológico-religiosa? Yo creo que, León, aquí hay una simplificación del problema. No es así de simple y no es una cuestión de confrontación, porque nadie está aquí por confrontarse. Aquí David afirma que no hay reconocimiento de derechos para las personas que desean una unión. Eso es falso. La ley en convivencia, ¿qué les otorga actualmente? Les otorga básicamente los mismos derechos. ¿Qué les otorga? Uno, les otorga derecho a alimentos, igual que el matrimonio. ¿Qué les otorga? Les otorga el derecho a la sucesión legítima, igual que el matrimonio. ¿Qué les otorga? Les otorga la capacidad de que si fallece, o más bien si cae en incapacidad uno de los convivientes, el otro conviviente ejerce la tutela, igual que el matrimonio. Les otorga una pensión alimenticia en caso de que se disuelva la sociedad. Y para efectos prácticos, les otorga una cosa que no ocurre en el matrimonio, que es la subrogación en materia de arrendamiento. Es decir, los derechos ya los tienen. El fondo del asunto es que quieren modificar el concepto de matrimonio que la sociedad mexicana en general entiende como matrimonio. Y la sociedad mexicana entiende como matrimonio una unión entre un hombre y una mujer con el objetivo de ayuda mutua y con la posibilidad de crear hijos. La iniciativa del PRD lo que busca es desnaturalizar este concepto que ha fundamentado la evolución de la familia mexicana por siglos. Y ahora lo que sucede es que del Código Civil, con un plumazo, se quita que la procreación de los hijos no forma parte del matrimonio. Déjame darte un dato, León, muy importante. El Código Civil tiene varias menciones a la procreación. Bueno, vámonos al tema del matrimonio. Se dice que el matrimonio no tiene por qué tener una concepción necesariamente de finalidad de procreación de los hijos. Hay que ver que el Código Civil, en el capítulo del matrimonio, hace mención de la procreación de los hijos 45 veces. Es connatural la regulación del matrimonio, que no es una cuestión que se le ocurrió a un legislador o una institución religiosa, no. Esto parte de regular una realidad humana, que es la complementariedad entre hombre y mujer, una complementariedad biológica, y que genera, esta complementariedad es tan intensa que genera una nueva vida. Es decir, el matrimonio en cualquier sociedad representa un futuro para la sociedad. ¿Por qué? Porque esa relación amorosa entre hombre y mujer genera una nueva descendencia que le permite a una sociedad seguir avanzando, seguir teniendo futuro y seguir trascendiendo los propios padres a través de los hijos. Bueno, esa concepción natural del matrimonio es lo que esa iniciativa viene a descomponer. Nosotros no estamos en desacuerdo que uniones distintas al matrimonio tengan su reconocimiento, pero lo que nosotros decimos es que no se le llame matrimonio, porque no es matrimonio, simple y llanamente. Es como si me dijera un accionista de una sociedad de lucro que quiere utilizar la figura jurídica de una asociación civil. Entonces, que tienen finalidades distintas, o viceversa. Es decir, llamémosle por los conceptos a las cosas que designan. Matrimonio, ¿cuál es el origen del concepto? Mater, madre.
y la madre implica la capacidad de procreación. Si llamamos a una relación que no tiene esa capacidad, pues le estamos aplicando un nombre que no le corresponde y sobre todo una estructura jurídica que responde a distintas realidades. La ley de sociedades en convivencia tiene un montón de beneficios que podemos perfeccionar. Perfeccionémoslo. Tengamos una relación que reconozca esos derechos que ya están reconocidos y creemos una regulación ad hoc para relaciones distintas. ¿Por qué tienen la intención de que se llame matrimonio? ¿Es un asunto semántico? ¿Hay un atentado ahí contra la unidad básica de la sociedad mexicana? No, mira, yo creo que aquí vale la pena decir varias cosas. La primera de todas, que a mí me da mucho gusto escuchar, y lo digo porque aquí hay un espacio para los acuerdos, es ver después de 3 años, después de que hace 3 años había una oposición rotunda, rabiosa a la sociedad de convivencia, me da mucho gusto escuchar ahora a diputados del PAN estar de acuerdo e incluso defendiendo la sociedad de convivencia. Yo también la defiendo y en efecto creo que hay que perfeccionarla y creo que además hay que convertirla en un estado civil. Es parte del avance que hay que dar. Pero el problema de fondo aquí, además de los derechos, que sí hay derechos que Carlos no está mencionando y que sí son intrínsecos al matrimonio, uno muy importante para las personas y las parejas del mismo sexo es el de la seguridad social. Ese es un derecho fundamental. Y hoy por hoy, en la Ley de Seguridad Social, en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, un acta de matrimonio basta para registrar a un beneficiario. Así está establecido, ¿no? Es decir, el cónyuge tiene derecho a ser registrado. Ese es un derecho práctico, ¿no? La posibilidad de hacer un patrimonio familiar conjunto es un derecho práctico también que está ahí. Pero ni siquiera es esa la discusión. La discusión es que las parejas del mismo sexo no tienen por qué ser ilegales. Las parejas del mismo sexo no tienen por qué estar fuera de la misma institucionalidad que nos cubre a nosotros los heterosexuales. Y es una mezquindad de nuestra mayoría heterosexual no querer reconocer esos derechos a otras parejas. Déjame nada más, antes de ir al corte, creo que te están ahí diciendo, decir una cosa. Habla Carlos mucho de la concepción natural del matrimonio y de que el matrimonio tiene que tener esta finalidad de tener hijos y que si no está desvirtuado. Y a mí me parece que de verdad, insisto, yo entiendo que haya una línea de discriminación hacia las parejas del mismo sexo y hacia los homosexuales. No las hay, David. Lo que no me parece, me parece increíble decir que no lo hay cuando se le quieren negar derechos. Es que los tienen, David. No, es que no los tienen. Sí, ya los tienen. Bueno, los acabo de leer, David. Ahorita, no todos los derechos que tenemos los heterosexuales. Eso es lo que está mal. ¿Cuál no? Te estoy diciendo, tan sencillo como la seguridad social para tu pareja. Atendámoslo. ¿Y se los damos? Atendámoslo y lo podemos atender a través del matrimonio. Por cierto que no es en la Asamblea Legislativa el tema, ¿eh? Insisto, si hoy tuvieran un acta de matrimonio, estarían legalmente facultados para registrar a sus beneficiarios ante la seguridad social. Pero déjame terminar, porque Carlos menciona aquí la concepción natural del matrimonio. E insisto, se está llevando la discriminación al grado de decir, si no tienes hijos, porque decides no tenerlos, porque eres infértil, porque te casaste en un matrimonio en una edad mayor, quizás cuando tus capacidades reproductivas ya estaban o ya no existían en el mismo sentido, entonces tu matrimonio tampoco vale, porque el matrimonio tiene que ser para el futuro de la sociedad, para la reproducción, para etcétera, etcétera. Una pareja que no puede reproducirse, no puede tener hijos en estos supuestos que pone David en la mesa, ¿tampoco sería entonces un matrimonio? No, sí lo es. Lo que pasa es que el matrimonio tiene 2 finalidades intrínsecas, lo que es la ayuda mutua y lo que es la posibilidad de crear hijos. Por eso dice el Código Civil posibilidad. Entonces, por supuesto que los matrimonios que no desean o que no han podido tener hijos entre hombre y mujer, siguen siendo matrimonio. Ese no es problema, ¿eh? Eso no es motivo de discusión. Entonces, ¿cuál es el fondo de la discusión de decir por qué una pareja del mismo sexo no puede contraer matrimonio si al igual que una pareja infértil, ninguna de las dos van a tener hijos? Lo que pasa es que la institución del matrimonio naturalmente fue hecha principalmente y mayoritariamente para lo que es la sucesión, para lo que es la descendencia, para lo que es la trascendencia y para lo que es el futuro de una sociedad. Estás explicando lo que ocurre con una pareja que tiene hijos. Yo insisto en hacer el paralelismo entre una pareja que no puede tener hijos, heterosexual, está cubierta por el matrimonio. ¿Te parece que no debería estar cubierta por el matrimonio? Eso no es problema. Al fin y al cabo, sigue habiendo un concepto de definición del matrimonio que incluso impide que podamos clasificar de la misma manera. ¿Por qué? Porque es entre hombre y mujer.
No, tal cual. Por eso, a ver, de lo que estamos hablando es de regular una relación de convivencia de vida afectiva, en donde el Estado no tiene por qué decirte, si amas de esta manera, tienes esta institución, y si amas de esta otra, tienes esta otra. Eso está muy bien para la Iglesia, eso está muy bien para corrientes filosóficas. El Estado no. El Estado tiene que observar la realidad y con base en esa realidad generar un respaldo legislativo para proteger los derechos de las personas que escogen distintas formas de asociación. Eso es lo que hay en el fondo de esto. Y lo que hay en el fondo de esto, también debo decirlo, es parar con la estigmatización que ha habido permanentemente e incluso con los regímenes diferenciados. Una cosa muy importante, la sociedad de convivencia, que yo insisto, me parece que ha sido un avance fundamental. La sociedad de convivencia no es para personas del mismo sexo exclusivamente, también aplica para parejas de distinto sexo. Y es natural, porque las instituciones del Estado, como esta, que es una institución absolutamente moderna, la sociedad de convivencia, que se aprobó justo hace 3 años, es una institución que se diseña sin discriminar, diciendo, sí, vamos a resolver un problema entre las parejas del mismo sexo, pero desde luego la institución puede acceder personas con cualquier orientación sexual, que además, y es importante apuntarlo, es parte fundamental de la forma en la que hemos ido construyendo y haciendo nuestras reformas en todos, tanto en el Código como en la Constitución. La Constitución señala con toda claridad, no se puede discriminar por preferencias, en su artículo 1. El Código Civil, y esto es muy importante decirlo, en su artículo 2 dice, a ninguna persona podrá restringírsele en el ejercicio de sus derechos por razones de su orientación sexual. Y hoy, una persona homosexual o lesbiana que quiera contraer matrimonio está restringida en el ejercicio de sus derechos. Carlos, déjame darte a ti la última palabra para que respondas a la palabra discriminación. ¿Hay discriminación? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que también hay que tener una visión, cuando se legisla hay que tener una concepción jurídica de las cosas, que es lo que a veces mucho falta en nuestros legisladores. Para relaciones jurídicas distintas, es decir, para relaciones naturales, para relaciones culturales, que tienen distintos sujetos con efectos distintos, se les regula de manera distinta. Vuelvo al ejemplo. No discriminamos, por ejemplo, a un accionista de una sociedad anónima por decirle no puedes hacer una asociación civil porque te vas a dedicar al lucro. No, porque para una sociedad de lucro tenemos una regulación jurídica y para una regulación de beneficencia tenemos otra regulación. Y no es un tema de discriminación porque la propia legislación ya permite estas uniones. Y se les reconoce derechos. Entonces no es un tema de discriminación, es de llamarle al pan pan y al vino vino. El matrimonio culturalmente en México es un acuerdo de voluntades entre hombre y mujer para la procreación y para la ayuda mutua, entendiendo que la procreación puede o no darse. Y bueno, en el tema de discriminación, lo que podríamos decir es, bajo el concepto de David, entonces podríamos llegar al absurdo, por ejemplo, que si un polígamo se queja de discriminación porque no le dejan casarse varias mujeres, pues lo estamos discriminando porque no le estamos permitiendo una institución que tenga varias mujeres. Es el mismo caso que está diciendo David. Entonces, las instituciones jurídicas regulan realidades que evidentemente tienen su naturaleza y no pueden regular dos relaciones distintas de la misma manera. Ese es nuestro argumento. Es que lo que falla en explicar mi compañero Pizano es cuál es la diferencia de la relación. Insisto, ¿cuál es la diferencia de la relación? No entiendo, perdón Carlos, no entiendo la diferencia de la relación entre una pareja heterosexual infértil y una pareja homosexual. Que además, ojo, también pueden tener hijos, porque homosexualidad y fertilidad no están relacionados. Lo que digo es, ¿cuál es la diferencia entre esa relación, entre una relación de dos personas que no pueden tener hijos, ¿no? Si son hombre y hombre o si son mujer y mujer? Lo que se está protegiendo es la comunidad de vida. Entonces, no es que podemos está protegida, David. No, es que no importa que esté protegida. Lo que ya digo está. Está bien, supongamos que lo estuviera. Es que ni siquiera es cierto. Ya está protegida, David. Falso. No, falso, la ley de convivencia no protege esos derechos. Tú sabes que lo que es un sofisma. No, es que el sofisma es el tuyo, David. No, es que hay que hablar con claridad. No, mira, es que la ley de convivencia permite la protección de todo y reconoce estas relaciones. Insisto, primero, no es verdad. Segundo, es impugnable, hace absolutamente impugnable a diferencia de un matrimonio. ¿Por qué? Tercero, porque la familia de una persona que muere en una pareja con sociedad de convivencia puede impugnar la herencia y no dejarle nada a la pareja que se quedó con la sociedad de convivencia. Porque la sociedad de convivencia, Carlos, y tú como abogado que eres, lo sabes, no es un estado civil. Y eso también es muy importante decirlo. La gran diferencia es que si tú estás casado o soltero,
¿no? Hoy por hoy, si tú firmas una sociedad de convivencia, sigues siendo soltero, para todo efecto práctico y legal. Si tú necesitas sacar un crédito hipotecario, por ponerlo en una forma muy concreta, y dices, quiero que sumen mi patrimonio, no te lo suma, porque la sociedad de convivencia no tiene la misma fuerza que un acta matrimonial, hoy por hoy. Pero además, hay una pregunta, antes nada más, una pregunta que yo quisiera hacerle a Carlos. ¿En qué afecta? ¿Por qué tenemos que ser tan mezquinos los heterosexuales y decir, no te presto mi institución porque es mía? Es decir, es una cosa que no se comprende. No es de propiedad, es que el matrimonio regula una realidad natural, David. Pero el homosexualismo es una realidad natural, Carlos. Déjame explicarte, David. Por Dios. El matrimonio regula un tipo de relación, que es hombre-mujer, para ayuda mutua, para la procreación. Y dos, debo decir aquí un detalle que se me olvidaba decir. Es importante señalar, a raíz de las encuestas que mencionabas, León, que la modificación que pretende el PRD también permite la adopción por parte de personas con tendencia homosexual. Yo pensé que ya estábamos llegando al final del debate, imagínate nada más. Que tienen tendencia homosexual para adoptar. Bueno, es ya totalmente la desnaturalización de la institución que ha logrado que la sociedad vaya avanzando. Es decir, ¿por qué avanza? Porque el hombre y la mujer logran, a través de esta unión amorosa, trascenderse a sí mismos. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque lo hacen a través de sus... El valor tan importante que tiene el matrimonio es el que quiere cambiar esta iniciativa. Y me parece que la sociedad tiene derecho a conservar una institución que le ha permitido avanzar, que le ha permitido ser mejor, que le ha permitido reconocer derechos a otras personas, y que me parece que si el tema es la actual legislación social de convivencia es poca, ampliémosla. Que quieren contratar créditos bancarios, hagamos la reforma. Que quieren seguridad social, vayamos al Congreso de la Unión, por cierto, porque no basta el acta de matrimonio, David. Tanto la ley de seguro social como la ley del ISSSTE no te exige, cuando reconoce quiénes son los derechohabientes, habla de una pareja de hombre y de mujer. No habla de un acta de matrimonio. El acta de matrimonio es una evidencia. Lo que hay que modificar en dado caso es esa legislación en materia de seguridad social en el Congreso de la Unión, que no podemos hacerlo desde la Asamblea, por cierto, porque no tenemos facultades. Volvemos, es que no hay manera, perdón, León, es que no hay manera de salir del tema de que el matrimonio solo es legítimo cuando se tienen hijos. Eso es una cosa de la que no hemos logrado salir en todo el debate, es decir, trasciende la sociedad porque no reproducimos. No es la naturaleza, Carlos. La naturaleza es muy cerca, David. El homosexualismo existe en toda la naturaleza, no solo en los seres humanos. Pero ese no es el tema, David. No, es que ese sí es el tema. ¿No? Porque entonces, insisto, si vamos a regular lo natural, y lo natural son las relaciones entre parejas, que pueden ser de distinto sexo, del mismo sexo, pues ¿por qué les hacemos instituciones diferentes? Y más aún, dice Carlos, queremos preservarlo. Hombre, nosotros no queremos ir en contra del matrimonio, al contrario. Es que lo estás haciendo, lo queremos, no, para nada, lo queremos fortalecer. Le estás quitando la cuestión de la posibilidad de la procreación de la definición del Código Civil. Pero no importa, tal cual, no tiene nada que ver con lo que estás desnaturalizando. No, pero sí, es que claro. Las instituciones no son naturales. Claro, porque es una institución que regula una realidad natural, David. Las instituciones, sí, y hay una realidad natural que no está siendo regulada y debería estar regulada. Y esa es la discusión que tenemos. Mira, David, las situaciones pueden ser naturales por el objeto que regulan. El ser humano es el objeto que regula instituciones. Y por supuesto que el objeto que regulan, y entonces el objeto que regula el matrimonio es exclusivamente la procreación. Una vez más, no estoy diciendo eso, ¿no? Una vez más, borrón a todas las parejas. Me recuerdan ustedes a un matrimonio, debo decir. Tenemos que dejarlo ahí. Qué debate tan maravilloso. Ha sido un placer verlos a los dos. Y ahora afuera los voy a seguir escuchando aquí afuera en el corte. David Razú. Carlos, te agradezco muchísimo también. Gracias, León. Qué gusto, Carlos Pizarro. Muchas gracias. Y bueno, antes de ir a una pausa, después de este gran debate, vamos a ver estos datos sobre los derechos de las parejas del mismo sexo.